Pero sí, está todo muy caliente. Ahí sí te diría que vayas en remerita a estas reuniones. Sí, claro. Está todo tan caliente que ahí está arriba de 30 grados seguro. Eh, Nada, lo que venimos contando y anticipando un poco, ¿no? La situación de Marcelo Saín, que es el ex ministro de Seguridad, que actualmente es jefe del organismo de investigaciones que depende del MPA. Hay un proceso abierto en la legislatura de Santa Fe por un trámite disciplinario. Esto se logró gracias a una ley que quedó firme cuando se dio vuelta el veto del propio Perotti a justamente esa norma que establecía dos cosas: la incompatibilidad del funcionario del Poder Ejecutivo para ocupar inmediatamente cargos en el Poder Judicial, y sobre todo nosotros decíamos, atención con este dato, el delegarle a la legislatura la tramitación de la investigación disciplinaria en el caso de faltas graves. Esto es lo que está ocurriendo con Saín. La semana pasada contamos que en la comisión de acuerdos, donde esto aterrizó, sobre 12 integrantes, 10 pidieron que se abra el proceso, es decir, hay una decisión muy fuerte para que este proceso se lleve adelante, con una situación en la que Saín tiene mucho por pelear y mucho por discutir también, ¿no? Porque nosotros lo dijimos acá en el 2017 y me parece que vamos a coincidir también ahora. Que la política se arrogue todas las facultades investigativas, disciplinarias contra funcionarios del MPA, la verdad que es una intromisión. Por lo menos es una intromisión que puede tener consecuencias gravísimas. Como dijimos, ¿qué fiscal, que es el que tiene el poder de llevar adelante la acción penal en el proceso santafesino, qué fiscal va a impulsar una investigación penal contra un político, por ejemplo, y qué fiscal regional va a apoyar a ese fiscal de grado para que lo haga? Todos están bajo la órbita de la legislatura, es decir, de la política. Y la política, que puede tener gestos extremadamente virtuosos, sanos, institucionales, buena leche, puede tener gestos que sean totalmente lo contrario a estos que podríamos poner del lado del bien o del deber ser. Saín hizo una presentación en la justicia laboral sobre la intromisión justamente de la política y la legislatura en un extrapoder. Este fin de semana nos conocimos también la postura de 20 fiscales rosarinos, entre ellos Sebastián Narvaja, un fiscal que sufrió en carne propia el peso de la política y sobre todo de Patricio Cercal cuando era su jefe, que nos corrió una investigación muy grande de estafas inmobiliarias en el sur de Rosario. Se conocía como la mega causa, ¿no? La mega causa de la mega estafa inmobiliaria, exactamente. Y parece más o menos lo mismo, ¿no? Que hay una intromisión, que el MPA debe tener, el propio organismo debe tener una situación de auditoría, de gestión y también de sanción disciplinaria. Que también puede haber otra discusión. En muchos lugares del mundo esto ha fallado, el mismo órgano que debe auditar la gestión falla en la disciplina. Entonces hay quienes recomiendan, por ejemplo, como funciona en España, que hay un encargado, hay un auditor de gestión y por otro lado otra persona que es la que lleva adelante el proceso disciplinario, y ahí se pudieron corregir ciertos vicios que tenía el sistema, pero esto es para otra discusión. Lo que plantean entonces los fiscales es que sea el propio sistema del Ministerio Público de la Acusación el que los audite y el que los sancione eventualmente. Y aquí va a ser importante algo, porque Marcelo Saín hizo la presentación en la justicia laboral. ¿Te acordás cuál fue el antecedente cercanísimo de una presentación en la justicia laboral en la que tuvo que opinar la provincia de Santa Fe si era constitucional aquella ley del 2017? La de Adrián Espelta, que también pasó por un proceso en la legislatura, que había dicho, miren señores, este proceso es inconstitucional, hizo el planteo en la justicia laboral,
la justicia laboral le dio a la derecha, pero después la Cámara no se la dio, digamos, la Cámara votó en contra de ese planteo. El propio fiscal de Estado de la provincia de Santa Fe, Rubén Beder, también había opinado contrario al planteo de Espelta, y la novedad es esta: muy probablemente mañana martes la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe termine ratificando por mayoría que el planteo de Espelta no tiene curso, y por lo tanto esa ley del 2017 es constitucional. Si eso sucede, que mis fuentes me han dicho que esto va a ocurrir, podría ocurrir mañana, si esto sucede, es una noticia que podría esclarecer la situación de Saín en contra de Saín. ¿Por qué? Porque esta ley en la que Saín cuestiona es prima hermana de esa ley del 2017. Es cuestionar que el legislador tenga todo el poder casi absoluto para tramitar los procesos disciplinarios en este caso, de los fiscales. Y si la Corte resuelve esto que creemos que mañana va a resolver sobre la constitucionalidad de este proceso, por lo menos de la ley del 2017, algunos entienden que es un guiño a la justicia laboral para decirle: miren, nosotros ya opinamos así, ustedes sigan opinando como quieren, pero cuando esto llegue a la Corte, seguiremos opinando así. No hay que adelantarse, esto es una situación que podría darse mañana en función de lo que nos dicen algunas fuentes del Poder Judicial santafesino, y podría ser, como dijimos en algún momento, atención, que esto puede ir por este lado. Me parece que mañana podría esclarecer, si esto sucede, el proceso que se le viene a Saín, que tiene la presentación de Saín está muy interesante, muy interesante. Hay 2 o 3 planteos que son profundos, hay otros que están más difusos, a mi entender incluso con algunos errores, pero el texto de Saín es un texto muy interesante para discutir desde el punto de vista institucional. La principal crítica es: no puede todo el poder disciplinario estar en manos de un legislador. Básicamente es eso. Bueno, vamos a seguir, obviamente, este tema. Podríamos desmenuzarlo, tomarnos los próximos días, Galeanito, para ir viendo algunos puntos, ¿no? de este escrito de Saín, porque es interesante lo que plantea Saín. Vos lo decías al principio, algo que hemos planteado nosotros muchísimo también en su momento, y lo hemos charlado con distintos actores de la misma política o del mismo MPA, inclusive, ¿no? Sí, bueno, el MPA también, Juan, y tiene sus claros oscuros. Sí, la gente en general confía en la justicia, confía en este MPA. Este MPA tiene entidad para decir: nosotros somos la reserva moral y la política es sucia, mala, viene por todo. Y la verdad que no, porque fíjate cómo está resistiendo el MPA local la situación de Cristina Ferraro. Entonces, la política quiere sancionar a Ferraro, pero el Ministerio Público de la Acusación la sigue protegiendo. Una mujer que hizo todo mal en la investigación, o casi todo mal, en la investigación de la causa del crimen de Oldani. Entonces, también hay tensión entre el planteo de estas 2 instituciones y también la mirada de la gente sobre la política y sobre el MPA, ¿no?